Hoy vamos a hablar de la pregunta del millón. Y vamos a ir al Salmo número 63, un Salmo de David. Y los primeros 8 versos de este Salmo dicen así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Conoces ese salmo? Había incluso una canción, me acuerdo yo, esto es del año Cachimpún, porque yo tampoco me acuerdo del año, que decía: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada, ¿quién se la sabe? Te buscaré, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. ¿Cuántos se la saben? Levanten la mano. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Eso la cantaba Cristóbal Colón cuando iba para América, posiblemente. Un poquito más reciente. No sé, dicen que era creyente. Mire, a las personas, estamos hablando de la pregunta del millón, pero antes de lanzar la pregunta del millón, ¿cuál será la pregunta del millón? No es cuántos años tiene. A las personas las puedes persuadir de muchas maneras. El capítulo 26 de Hechos dice que Pablo una vez estaba enseñando ahí a las autoridades políticas y civiles de una ciudad. Ahí estaba el gobernador, estaba el rey, estaban todas las autoridades. Dentro de poco tendremos elecciones. Y ahí estaba Pablo enseñando, y él dice, el capítulo 26 de Hechos dice: el rey Agripa le dijo: Pablo, casi me persuades para ser cristiano. Estaba siendo persuadido el rey Agripa para ser cristiano, y Pablo respondió: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas, porque estaba Pablo encadenado. Fíjese, él estaba encadenado y estaba hablando del Dios de la libertad, del Dios que todo lo puede, del Dios de los milagros, estando encadenado. Y mientras él está hablando, lleva un rato disertando y persuadiendo a aquellas autoridades de que recibieran el mensaje, dice que el rey se levanta y dice: casi me persuades. Diga que está a tu lado: persuádete, hombre. O sea, es como el rey Agripa: casi me persuades a ser cristiano. Pero lo más sorprendente es que Pablo no le dice: ojalá te hubiese persuadido a ser cristiano. Porque cristiano hoy en día, usted sale a la calle y dice: yo soy cristiano, y todo el mundo dice que es cristiano. Sino que le dijo Pablo: ojalá llegara no solamente tú, rey Agripa, sino todos los que están contigo, a ser tal cual como yo soy. Porque era un hombre de fe, era un hombre de acción, era un hombre, dice, a excepción de estas cadenas. A las personas, aparte de persuadirlas, usted puede aconsejarlas. La palabra de Dios en Apocalipsis 3 dice, el mismo Jesús le dice a la iglesia: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que te vistas y no te manifieste la vergüenza de tu desnudez. Dice: y te aconsejo que compres colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y está hablando del mundo espiritual y de esa relación con Dios. Te aconsejo, te puede aconsejar a la gente. Diga que está a tu lado: te aconsejo. Te aconsejo cosas buenas. A las personas las puede usted instruir, exhortar, insistir, predicar. Y ahí se lo dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Dice que, le dice a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia. ¿Con mucha qué? E instrucción. Paciencia e instrucción. Sigue diciendo más adelante también en Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, equipados para toda buena obra. ¿Verdad que podemos hacer todas estas cosas? A las personas usted las puede predicar, exhortar, insistir, las puede aconsejar, las puede persuadir. Es más, a las personas les puede
inculcar los principios del reino, le puedes enseñar el mensaje de la salvación, de la vida plena. Puedes llegar a ser un ejemplo vivo, como dice Pablo, que nuestras vidas de creyentes son como cartas abiertas que están al alcance para que todos puedan leerlas en tu vida diaria. Puedes ser un modelo, puedes ser un canal por la que fluya el Espíritu Santo, y eso es lo que nos llama la palabra de Dios. Todo eso lo podemos hacer, pero tú no puedes producir una transformación real en nadie. ¿Lo sabías? ¿O tú creías que ibas a transformar a alguien? Puedes instruir, puedes aconsejar, puedes enseñar, puedes decir, puedes disciplinar, puedes hacer mil cosas, pero no puedes provocar una transformación real. Eso depende del alma, del corazón y de la mente de cada persona. Fíjese, ni el mismo Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios y teniendo el poder del Espíritu Santo y la palabra, Él muchas veces no pudo llegar a vidas porque el mensaje no caló en su interior. ¿Entiendes? No podía hacerlo. Dice que muchos permanecieron duros de corazón y duros de cerviz, es decir, su mente era dura. No querían cambiar su mente, no querían cambiar su corazón. Y Jesús llegaba a la manzana, mandaba el mensaje, persuadía, decía, hablaba, pero simplemente estas personas, muchos de ellos permanecieron inflexibles. Muchos de los fariseos, gracias a Dios, muchos otros entendieron el mensaje y recibieron a Jesús. No todos los fariseos eran malos, muchos fariseos recibieron la palabra de Dios. ¿Entiende? Fíjense, en una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Conoce la historia? Dice que habían 10 leprosos de lejos, no se podían acercar porque eran leprosos, tenían prohibido tener contacto con otras personas. Y de lejos le dijeron, Jesús, sánanos. Y Jesús le dijo, vayan al sumo sacerdote y presenten la ofrenda de la sanidad, de la limpieza, de leprosidad. Y los 10 fueron. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Todos habían recibido lo mismo. Todos recibieron la palabra de Jesús desde lejos, recibieron el impacto, recibieron el mismo milagro. Dice que en aquel momento los 10 fueron sanados, pero solamente uno, dicen que volvió a buscar a donde estaba Jesús. Uno quiso conocer a Jesús del tú a tú, ya estaba limpio, ya podía acercarse a Jesús, ya podía acercarse a otras personas, pero solamente uno. ¿Qué pasó con los otros 9? Y le pregunta a Jesús, ¿y dónde están tus 9 colegas, tus 9 amigos? ¿No fueron todos limpios? Sí, pero yo he vuelto, yo quiero conocerte, yo quiero tener una relación contigo, yo he venido a agradecerte, yo he venido a esto. Y los otros 9 recibieron lo mismo, vivieron lo mismo, experimentaron lo mismo, la misma mensaje, pero los otros no fueron transformados. Solamente este dice que recibió una transformación interior, no solamente exterior, no solamente había sido sanado, sino que algo fue transformado en su interior y volvió a buscar a Jesús. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque en Lucas 18 dice que una vez le dijeron a Jesús, ¿y quién podrá salvarse? Con todo lo que dices, con todo lo que haces, con todo lo que exiges, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso aquellos que están rogando por sus seres queridos son afortunados, porque hay alguien que está rogando por ellos. Y lo que es imposible para los hombres es posible, gloria a Dios. Eso es una nota aclaratoria que voy a hacer ahí. Muchas personas incluso se convencen que algo en su vida está mal. Dicen, en mi vida esto va mal, yo sé que esto tengo que cambiarlo, que las cosas no son así. Esa actitud que tienen incluso afecta a las relaciones matrimoniales, familiares, en el trabajo, con sus amigos, a su alrededor, sus amistades. Y saben que en esa parte de su vida están mal, pero no quieren cambiar o no cambian. O no hay una disposición de real para ser transformados. Por eso, por más que le digan, porque dicen, muchacho, que vas mal. Sí, pero no quieren ser transformados. No hay esa disposición para ser transformados. A veces es eso. Otras veces les falta la ayuda necesaria para llegar a ser transformados. Pero no se quieren agarrar de aquel que es el único que puede transformarlos, que es el Espíritu Santo y es Dios. Es el único que puede hacer algo en tu vida. Si tú te agarras, si tú dices, yo no puedo dejar esto, yo quiero, pero no puedo. Pero entonces si te agarras a la palabra, si te agarras al proyecto, si te agarras al mensaje de Jesús, Él te va a ayudar a salir adelante. Pero si no te agarras, Él no va a estar corriendo tras de ti para agarrarte.
¿Entiendes? Ese es el mensaje. El mensaje de la transformación depende de ti, depende de cada uno de nosotros. Incluso muchas veces como personas cambiamos a nivel humano, a nivel social, a nivel familiar y cambiamos a nivel de hermandad, pero no se produce un cambio a escala espiritual, un cambio en el alma. Muchas veces incluso se convierte en un cambio de valores. Y entonces comenzamos a seguir unas normas, unas reglas, unos mandamientos, pero no vives o no experimentas los principios por los que se dieron esos mandamientos o esas normas. Esa es la diferencia entre lo religioso y lo espiritual. ¿Qué hacían los religiosos en tiempo de Jesús? Cumplían sus normas, cumplían sus mandamientos, cumplían sus ritos, cumplían con el templo, cumplían con aquello, cumplían con lo otro, pero el principio por las que se hicieron esas cosas no estaban fundamentados en su vida. O sea, había un cambio humano, un cambio en su moral, un cambio en las cosas porque los padres les enseñaron ciertas cosas, pero no había un cambio en lo profundo. Si yo te pregunto cómo te va la vida, ¿tú qué me dices? Chachipirule. ¿Dices eso? ¿Cómo te va el trabajo? ¡Wow! Llevo un año sin trabajar, pero bien, te puedo decir mil cosas. Cuando usted se encuentra a alguien por la calle que hace tiempo que no ve, chachi, ¿cómo te va? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal esto? Esto. Le puede contar una cosa, le puede contar la otra, ¿verdad? Y muchos te dirán, ahí voy tirando. Esa no sería la pregunta del millón. ¿Cómo te va? ¿Sería esa la pregunta del millón? No. Hay una pregunta que podría ser la pregunta del millón, que alguna vez no sé si alguien te ha hecho. ¿Dónde pasarás la eternidad? Y tú te quedas pensando, ¿la eternidad? Donde Dios quiera. Eso podría ser una pregunta del millón. Pero ustedes saben que vuestro pastor es más práctico, ¿verdad? Trabaja más en lo práctico. A lo mejor a alguien de fuera, o no sé, eso de dónde pasará la eternidad está muy bien, pero vamos a ser más directo, más realista, más diario. Yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Cómo va tu intimidad con Dios? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pregunta del millón. Con el Espíritu Santo, ¿cómo va? ¿Cómo anda esa relación? Te preguntas por la calle, ¿cómo va tu relación con el Espíritu Santo? ¿Y tu intimidad con Dios? Tirando. Llevo un año sin trabajar. Esas son respuestas a otras preguntas. Una pregunta directa. Muchos se quedan mudos cuando reciben esta pregunta, no se la esperan. Es una pregunta demasiado directa porque es una pregunta que va directa al espíritu, va directa al alma. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Yo llevo 30 años en la iglesia, no estoy preguntando eso. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Y te pones a pensar, te hace recapacitar. Y normalmente las respuestas a esas preguntas suelen ser religiosas. Y entonces empieza así, yo oro todos los días. Yo leo 5 capítulos diarios para poder terminar la Biblia en un año. ¿Sabes que si lees 5 capítulos termina la Biblia en un año? Yo voy al culto todos los domingos. Yo cumplo con los diezmos, te dicen otros. Y otros te dicen, yo estoy a la orden para lo que se ofrezca. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? A la orden para lo que se ofrezca. Pero esa no es la respuesta a la pregunta. Son cosas diferentes. La tendencia del ser humano es hacia una experiencia religiosa. Esa es la verdad. Parece que hay algo de religión en nuestro corazón, que la tendencia siempre hacia lo religioso. Por eso cuando nos hacen una pregunta que es de connotación espiritual, empezamos a hacer una lista de actividades que realizamos para saber si tenemos esa intimidad con Dios. Parece que estamos cambiando el favor de Dios. Y podemos pensar que la relación con Dios es simplemente un intercambio de favores. Y tú le dices, nosotros cumplimos con las exigencias que nos dicen, con lo que nos dicen, lo que nos exige la religión, lo que nos exigen las normas, los ritos, y Dios nos bendice. Si yo hago esto, Dios me va a bendecir. Y empezamos a tener una relación con Dios, que no es lo que aparece en la palabra de Dios. A veces incluso las actividades dentro de la iglesia o en muchas congregaciones tienen esos matices. Nuestra pasión dura lo que dura el culto. Saltas, brincas y luego vuelves a tus vidas en rutinas, a tus vidas en que no hay una intimidad con el Espíritu Santo. Todo sigue igual. El capítulo 29 de Jeremías dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé.
Dice el Señor, me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso dice el Señor. Me dejaré hallar de vosotros, dice el Señor de los ejércitos. La frase lo dice todo. Es una promesa de un encuentro con Dios. Habla de una experiencia con Dios. Dice que lo llenará todo. Está hablando de eso. Pero que no es para todo el mundo. Porque antes de ese verso el pueblo estaba buscando a Dios, pero no estaba haciendo de todo corazón. Y entonces esa experiencia no estaba preparada para aquellas personas. Es una experiencia de los que buscan a Dios con todo su corazón. Ya lo dijo Jesús, el que lo busca, lo halla. No lo voy a buscar detrás del púlpito. No lo voy a buscar, voy a leer 5 capítulos diarios a ver si lo encuentro. Es una búsqueda en lo profundo del corazón, en el alma. Es lo que leímos en el Salmo 63, el Salmo de David. Y habla de personas cuya pasión los consume. Son los que tienen hambre y sed de la justicia y del amor de Dios. Es lo que dijo Jesús de ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Es de ellos de lo que está hablando la palabra de Dios. Es ellos de los que Dios se deja hallar. No se deja hallar de todo el mundo. Si no hay un hambre, Dios no se deja hallar. Habla de la pasión, de la pasión. Es el clamor de ese salmo. Dice el salmista, dice David, que fue el que lo escribió: mi alma tiene sed de ti. Y sigue diciendo, y mi carne. ¿Saben lo que es la carne, verdad? Tóquese las patas. ¿Tiene patas como yo o tiene piernas? A veces nos comportamos como animalitos, la verdad. Mi carne, dice, te anhela, mi carne te anhela, dice, en tierra seca y árida, donde no hay agua, donde a veces no vemos que la sociedad se mueva en un ambiente donde esté el Espíritu Santo, incluso ahí con las personas que nos rodeamos. Por eso en ese ambiente mi alma tiene sed de ti. Para estas personas, para los que tienen hambre y sed, está reservada una experiencia plena con Dios. Dígale al que está a tu lado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Personas que anhelan una visitación de Dios. Dice el salmista, mi alma está apegada a ti. ¿Sabe lo que es apegada? Fusionada contigo. Mi alma está apegada a ti. Es una dimensión en el espíritu, en el alma. Es un deseo humano. Dice, hambrientos por tu presencia. Personas que están hambrientas de dejarse transformar por el Espíritu Santo. Que ven en las tribulaciones, en las dificultades, aún en las ofensas, que Dios está tratando sus corazones. Si tú me ofendes a mí, es que Dios está tratando mi corazón. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Por eso me ofendes. No es que tú seas ruin. A lo mejor lo eres. Pero si tú me ofendes a mí es porque Dios está tratando mi corazón. Es para que yo me dé cuenta que ¿qué hago con esa ofensa? ¿Qué hago? ¿Le muerdo, le salto, le escupo? ¿Qué hago? ¿O me enfado? ¿Qué hago? Entonces está tratando mi corazón. También tratará el tuyo. Pero es que mi deseo, mi sed es de Él. Por eso suceden cosas en mi vida, para ver cómo está haciendo mi corazón. Y entonces en medio de todas esas cosas, yo sé que Dios está tratando mi corazón para que pueda aportar el Espíritu Santo sin entristecerle. Eso se llama hambre y sed de Él. Vuelvo a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo va tu intimidad con Dios? ¿Cómo va la relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo anda esa relación? Eso es una buena pregunta. La esencia, el alimento personal en tu alma, en tu espíritu, ese aceite que tiene que venir del Espíritu Santo cuando tú tienes una intimidad con Él, ese aceite es el que lubrica tus heridas. ¿Que la gente te hiere? Claro que sí, señores. Claro que nos hieren, ¿cómo no nos van a herir? Pero cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, Él sana esas heridas no provocan llagas porque son sanadas. Cuando tú tienes fricciones, ese aceite que es la unción, que es el Espíritu Santo, no hace que te saltan las astillas y que te vayas a comer el mundo. Hace que entiendas que como tiene un propósito contigo, también lo tendrá con esa persona. Y los choques entonces no te hieren. Es que me dijo, es que me hizo. No me hieren. ¿Por qué? Porque hay una intimidad con el Espíritu Santo. Hay una relación con Dios. Y si hay una relación con Dios, las cosas son precisamente para conocerle más, para intimidar más con Él. Esta relación, esta intimidad con el Espíritu Santo hace que los miedos, que las dudas, que las envidias, que las injusticias no dominen tu alma. ¿Hay injusticias para contigo? Seguro que sí. Porque yo sé que tú también estarás siendo injusto con gente sin ser consciente.
Pero entonces esas injusticias no hacen que dominen tu alma. Todo lo contrario, hacen que descanses en Dios, hacen que sabes que Él es justo y que las cosas esperan en Él. Entonces todo eso tiene que ver con la intimidad con Él. Ya te puedes leer la Biblia todos los días si quisieras, 24 horas leyendo y te la terminas de leer, que si no tienes intimidad con Dios, cuando el de al lado te diga otra vez leyendo la Biblia, y le muerdes. ¿Entiendes? Porque tienes, pero no tienes lo otro. Y a veces no sucede. Tu intimidad. Ante esa pregunta uno no puede poner ninguna excusa. Cuando yo te pregunto cómo va tu intimidad con Dios, o cuando me lo pregunto a mí mismo, yo no puedo decir, bueno, es que mi familia no me quiere. Es que mi esposa me dejó. Es que no encuentro trabajo. ¿Cómo va tu intimidad con Dios? Es que me duele una pierna ahora. ¿Cómo va tu intimidad con Dios? Es que a mí no me enseñaron. ¿Cómo va tu intimidad con Dios? Es que yo soy un burrito que no aprendí a leer y a escribir, pero eso nada tiene que ver cómo va tu intimidad con Dios. ¿Entiendes cómo va tu intimidad con Dios? No puedes poner ninguna excusa a eso. Yo a veces hablo con las personas de Dios y las personas te dicen, es que los curas son todos iguales. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Dios. Porque los pastores también pueden ser todos iguales. O tú vas a ir a un sitio y vas a tener un roce con alguien en una iglesia aquí o allá. Pero yo te estoy preguntando cómo va tu intimidad con Dios. No si los curas o los pastores son todos iguales. No estoy preguntando eso. Porque la gente se excusa en eso cuando sabe que no tiene intimidad con Dios. ¿Yo con Dios? No, porque todos son iguales. Entonces yo me quedo aquí en mi casita porque eso no es intimidad con Dios. ¿Entiendes? La intimidad con Dios te lleva más allá de lo que nuestras limitaciones humanas están. El mismo Jesús podía haber dejado de ir al templo, pero Él iba. ¿Sabe por qué? Porque Él sí tenía intimidad con Dios. Y sabía la necesidad de la iglesia, la necesidad del pueblo de Cristo, la necesidad del cuerpo, incluso la necesidad de chocar unos con otros para ser moldeados y para entender si el amor está en nosotros o no está en nosotros. Entonces, hay gente que dice, yo tengo intimidad con Dios, pero ya esta semana me voy de vacaciones, ya esta semana desconecto. Parece que se creen que la intimidad con Dios tiene que ver con el tiempo. Ya está de vacaciones, las vacaciones son hasta para dejar de tener intimidad con Dios. Algunos se los creen. Yo esta semana desconecto todo, ya esta semana ni leo, no hago nada. Porque estoy de vacaciones, ¿se imagina? Hay creyentes que piensan así. A veces sucede. Y no tiene que ver con el tiempo, ni con ritos, ni con normas. Tu intimidad con Dios solamente tiene que ver contigo. Tu espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Tu espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Esa comunión que hay ahí solamente tiene que ver con eso. Una pregunta que lleva a mirar, cuando te hacen esa pregunta, mirarte lo más profundo de tu ser. Te lleva a desnudarte delante de ti mismo, delante de Él, diciendo, es verdad. ¿Y cómo está mi intimidad contigo? ¿Cómo va? ¿Cómo está mi relación? Porque es verdad que estoy yendo a la iglesia 7 días a la semana y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y me estoy portando bien con mis hijos, pero ¿cómo está tu intimidad con Dios? Es que más allá que todo eso. Es desnudar tu alma delante de Dios. Algunos lo hacen como Adán. ¿Saben? Dicen que en Génesis 3, versos 9 y 10, dice que el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Estaba en el Edén y dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Y saben qué estaba haciendo Adán? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí aquí. Me escondí y asomé los hocicos. ¿Dónde estás? Si el día anterior había estado con Dios, si Dios le había dado unas pautas, una misión, unos ministerios, unos dones, se los había dado. ¿Sabe que hoy en día Dios sigue buscando una relación de intimidad contigo? Y Él te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la intimidad que quiero contigo? Es que estoy desnudo. Es que no me quieren. Es que no confían en mí, entonces me escondo aquí. Si para invenciones hay 1.000.000, más que preguntas, pero esta es la pregunta clave, es la pregunta del millón. Dios está buscando esa relación con cada uno. Estaba una vez yo en un culto aquí adorando a Dios, alabando a Dios. Mientras estábamos cantando, recibo de Dios que me dice, ¿dónde está tal persona, mi hijo, mi hija, que no ha venido a adorarme?
Y yo me acordé de Adán, de Caín me acordé yo. A veces Dios me pregunta cosas y me aguanto y después digo, no, la respuesta es esta. Porque si le digo la primera respuesta me da un palo. Y yo pensé cuando me lo dijo, ¿y acaso soy el guardia de esto? ¿Soy el guardia de mi hermano? Lo pensé, pero me callé y digo, bueno, ya responderé yo. Dios seguía tocando la guitarra y ya responderé yo cuando termine la canción. Digo, Señor, ¿qué te puedo responder? Pues ir a preguntarle. Voy y le pregunto que no te estaba orando y ya. Y con lo que me responda yo vengo y te lo digo. Parecía yo un intermediario. Pero es que a veces Dios hace preguntas así porque tiene un propósito, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que fui y a ver, esto y esto. Mira, yo vengo aquí, muy bien, 2 besos, todo chachi. Mira, solamente tengo que decirte que yo recibí a Dios que me dijo que hacías que no estabas yendo a adorarle. ¿Cuál es la respuesta? Porque esta noche que está en mis oraciones lo voy a contestar. Sencillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Qué le vas a responder a Él? ¿Qué le vamos a responder a Dios? ¿Qué le respondemos? No te escondas. Hay gente que se esconde tras un don, tras un ministerio, tras un puesto de responsabilidad. ¿Saben? Hay pastores que no tienen intimidad con Dios, pero predican muy bien, pero no tienen intimidad con Dios. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Entiendes? Hay gente que hace grandes proyectos y que bendicen vidas, pero no tienen intimidad con Dios. Hay gente que dice, yo es que soy muy pequeño, todavía soy joven, todavía soy niño. O hay otros que dicen, yo soy muy mayor. No tiene nada que ver con la edad, la intimidad con Dios. Porque si tú estás aquí es porque Dios te está llamando a tener una intimidad con Él, un tiempo de relación con Él que va aumentando, más profundo. No depende de otra cosa. Todo lo demás te puede ir bien o te puede ir mal en la vida. Pero la respuesta sincera y real a esta pregunta, que es una pregunta que te tienes que hacer diariamente, es la que marca tu presente y es la que marca tu futuro, lo que acontece en tu vida. Tú te puedes tener 1000 éxitos o 1000 fracasos. Lo importante es cómo está tu intimidad con Dios, cómo está tu relación con Dios, cómo estás creciendo o aumentando esa unción del Espíritu, esa relación con el Espíritu en tu vida. ¿Tienes intimidad con Él o no la tienes? ¿Tienes una relación de creyente cada día con Él que va afianzándose, que va fluyendo? ¿O lleva mucho tiempo estancada? Porque esa es otra pregunta secundaria. ¿Lleva tiempo estancada? ¿Llegaste a una posición, a una intimidad con Él y ahí estás frenado? ¿No has dado un paso más? Porque esto, la intimidad, cada día va creciendo, madurando, aprendiendo, enseñando. Él te va revelando. Como diría Shakespeare, ser o no ser. Es ahí la cuestión. ¿Ser o no ser? ¿La tienes o no la tienes? Pero es que yo predico 7 sermones a la semana. Sí, pero no te estoy hablando de sermones. ¿La tienes, la intimidad, o no la tienes? ¿Entiendes? Esa es la pregunta. ¿La tienes o no la tienes? La intimidad con Él no se mide por las veces que vengas a la iglesia o por las horas que pases orando o las obras que hagas humanas. No se mide con eso. Eso muchas veces es el resultado de la intimidad con Él, ¿es cierto? Cuando tú tienes una intimidad con Él, Dios te lleva a ciertos parámetros en tu vida y a ciertas cosas. Pero otras muchas veces son el resultado de la religión o de la moral humana. ¿Entiendes? Vamos a hacer cosas porque Dios quiere que hagamos cosas. No, Señor, Dios quiere tener una intimidad contigo. Y si en esa intimidad Él te dice que hagas algo, lo haces. Pero Él quiere tener una intimidad contigo. Pero a veces lo que hacemos son cosas para creernos más cerca de Dios. Y para quererte más cerca de Dios solamente tienes que desnudarte delante de Él y decirle, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, esto está sucediendo, anhelo de ti. Y por supuesto que no puedes hacerlo si no tienes un hambre y una sed profunda del Espíritu de Dios. Tu intimidad con Él depende de ti porque Él ya hizo su parte. Jesús abrió el camino, pagó el precio para que el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas y no fue un precio barato, ¿entiendes? Él abrió el camino. Entonces ya ni siquiera depende de Dios tener intimidad contigo, porque Él abrió el camino. Depende de cada uno de nosotros esa intimidad. Cuando yo me pregunto a mí mismo cómo está esa intimidad, porque es una pregunta que te tienes que preguntar a ti mismo, es la pregunta del millón, mi espíritu es el que responde, es mi alma la que responde, porque no puedes responder con palabras, no puedes decir yo todos los domingos predico, yo esto, lo otro, yo hice aquello, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo que tú haces.
Tiene que ver cómo está esa relación. Y es la respuesta te la tiene que dar el Espíritu mismo que está en ti. Te tiene que decir cómo está fluyendo esa relación. No se puede vivir el Evangelio pleno, no se puede vivir la iglesia del libro de Hechos si no se establece esa intimidad que aquí aparece ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 63. Es una intimidad con Él que cada día va en aumento, que adquiere profundidad, que te revela cosas nuevas a tu vida. Cuando tú tienes intimidad con Dios, Él te revela cosas nuevas a tu vida. Porque Él quiere cambiar cosas y no las cambia de la noche a la mañana. Él te las va revelando en lo personal. Él te va enseñando lo que a Él le agrada de una manera personal. Ya ni siquiera estás preguntando, ¿y a Dios le gusta que me limpie las orejas con bastoncillos? Porque a veces hacemos preguntas tontas. Si tienes una intimidad con Él, te va a decir si le gusta o no le gusta. ¿Entiendes? Es la intimidad que tienes con Él. Esa intimidad lo que te hace que el Espíritu Santo vaya transformando la esencia. ¿Sabes? Nosotros todos somos en el Espíritu, digamos, una fragancia. ¿Sabes lo que es un perfume? ¿A cuánto le gusta el perfume? ¿Cuántos se pusieron perfume hoy para venir a la iglesia? Qué bueno, se perfumaron. Ya que a uno le gusta un perfume y a otro le gusta otro, ¿verdad? Es una fragancia. Todos tenemos una fragancia. Todos tenemos una fragancia en el mundo espiritual. Es nuestra vida. Es esa vasija donde Él deposita esa fragancia. Y tú puedes reconocer cómo esa fragancia va fluyendo en tu vida, cómo a medida que esa intimidad se hace real en tu vida, tu fragancia es diferente. La forma que tú tienes de ver la vida, la forma que tienes de tratar a los demás, la forma que tienes de verte a ti mismo, de ver tu futuro, de ver a Dios, de ver todas las cosas, todo es gracias a la intimidad. Cuando te vas dando cuenta de que Dios está presente en todos tus logros. ¿Saben que tus éxitos son de Dios? ¿A qué tú crees que tus éxitos son tuyos, cierto? ¿Pero saben que tus éxitos son los éxitos de Dios? ¿Has llegado a plantear alguna vez así? Tus éxitos son los éxitos de Dios, por eso el creyente nunca se vanagloria. Y también te das cuenta que tus tribulaciones, las que atraviesas, son las que te fortalecen. No te van a fortalecer tus éxitos, te van a fortalecer tus tribulaciones, te van a fortalecer cuando alguien te meta el dedo en la llaga, es lo que te va a fortalecer y va a hacer que esa llaga se sane para cuando te vuelvan a pinchar, ya no te duele porque no tienes la llaga. ¿Me entiendes? Eso es lo que te fortalece como hijo de Dios y eso es lo que lo consigues a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Es lo que te ayuda a mirarte a ti mismo y a sacar de ti lo mejor y eso es lo que a Él le agrada. Y a medida que tú tienes esa intimidad con Él, esas cosas se van dando. Y tú te das cuenta, yo es verdad, antes me rozaban el tobillo ya. Y ahora me dan de patadas y lo ayudo. Porque sé que el pobre hombre está dando patadas porque el pobre hombre. ¿Qué vamos a hacer si necesita a Cristo? Y más cuando dice, tengo 40 años en la iglesia, pero necesita a Cristo. ¿Sabe que hay creyentes con 60 años en la iglesia y que no saben lo que es el perdón? Si se habrá hablado del perdón en 60 años, ¿verdad? Y todavía no saben lo que es el perdón. Hay tantas cosas. ¿Y eso qué es lo que te revela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Él te empieza a revelar lo que te agrada. Porque esto del Evangelio es complicado sin el Espíritu Santo. Porque a veces confunde las cosas. ¿Saben que hay mucha gente ilusa que se cree que tiene fe? Y tú dices, no, tú no tienes fe. Tú eres un iluso, que parece lo mismo. Porque si no está el Espíritu Santo, a veces la fe se convierte en ilusión. O puedes confundir la comodidad, la mediocridad, la pereza con la esperanza. Y tú dices, yo estoy aquí sentado esperando que Dios haga algo. Y como no está el Espíritu transformando tu vida, no te está diciendo no es tiempo de sentarse, es tiempo de que te levantes y hagas algo. No, yo espero en el Señor. Si el Señor quiere, Él lo va a hacer. Si no tienes esa intimidad, no vas a entender el mensaje, no vas a entender el camino. Y entonces vas a confundir unas cosas con otras. O puedes confundir la falta de decisión, la indecisión o la cobardía con la soberanía de Dios. ¿Usted se acuerda de Goliat que estaba ahí en el campo de batalla y llevaba 40 días increpando al pueblo de Dios? Y nadie movía un dedo. ¿Por qué? Porque estaban asustados, porque estaban temerosos, porque tenían miedo. Y ellos podían haber pensado, no, como Dios es soberano, cuando Dios quiera, que salve al pueblo de Dios, que lance un rayo del cielo, le den la cabeza al gigante y lo mate. No, lo podría haber pensado, porque Él es Dios, Él lo puede hacer. Pero Dios no había movido un solo dedo, porque aquella gente estaba acobardada. Aquella gente no creía, aquella gente estaba asustada.
¿Y qué es lo que marcó la diferencia? Que llegó un jovencito llamado David que tenía intimidad con Dios y le dijo Dios, ese te lo vas a cargar tú. ¿Y qué hizo David? Bajó al campo de batalla. ¿Sabe la historia, verdad? ¿Se la contaron de pequeño? Mató al gigante. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Porque a veces tendrás que callarte. A Jesús lo sentaron delante de Herodes y Herodes se puso a hacerle preguntas y Jesús no dijo ni mu. Y Herodes mosqueado. ¿Vas a contestarme? No va a contestarme, no va a contestarme, no va a contestarme. Y él callado. Después lo sientan delante de Pilato y ahí se habló. Y empezó a hablar con Pilato de la verdad. ¿Por qué uno se queda callado y por qué el otro le habla? ¿Por qué? ¿Por qué cuando llega Jesús en el templo empieza a dar cogotazo y a dar 4 berridos, pero delante de Herodes se queda callado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la intimidad que tengas con el Espíritu Santo. Esa es la única diferencia. La intimidad que tengas con el Espíritu Santo, aplauda a Él. La intimidad que tengas con el Espíritu Santo, esa es la diferencia. Tú y Él, como tú le buscas, como tú le anheles, como tú le desees, como te apasione, y entonces Él te revela al Padre. Y sabes cuándo tienes que esperar su soberanía. Cuando tú tienes una relación con Dios, ya tú sabes cuándo tienes que quedarte sentado y esperar que caiga un rayo. O cuando te dice, no, ahora tienes que salir al campo de batalla, que te lo cargas tú. ¿Entiendes? Es que si no estamos perdidos. Si no está el Espíritu Santo, estamos perdidos. Es que no sabes qué hacer en la vida. Y eso es lo que le falta muchas veces a la iglesia, a los creyentes, la intimidad con el Espíritu Santo. Ya sabes cuando viene la soberanía de Dios, ya sabes cuando Dios te dice, ahora te quedas tú quieto y dices, no, voy a decirle 4 cosas. No, te quedas calladito. Pero es que tu palabra dice que hay que reprenderlo y soltarlo. No, ahora te quedas calladito. Y si tú tienes intimidad, te quedas calladito y Dios hace una obra. Y a veces dirás, voy a quedarme callado porque yo sé que Dios tiene el control. Y Dios te dice, no, yo tengo el control, vete y dile esto. Intimidad con Dios. Y la tienes o no la tienes, la vas creciendo, va aumentando o no la tienes. ¿Entiendes? ¿Qué marca la diferencia? Eso es lo que marca la diferencia. La intimidad que tengas con el Espíritu Santo. Intimidad. La pregunta es, ¿estamos caminando ese camino de la intimidad? ¿Lo estaremos caminando? A medida que la intimidad crece en tu vida, provoca un despertar, provoca un avivamiento en tu interior. Eso es lo que hace la intimidad. El avivamiento no va a provocar que te conozcas los 150 salmos de memoria, ni siquiera que vengas todos los días al culto o que seas el más ejemplar de todos nosotros. Lo provoca la intimidad que tengas con el Espíritu Santo. Y Él se va revelando. Por eso cuando yo una vez le pregunté a los líderes, ¿cómo va vuestra relación con el Espíritu Santo? Y si viniera Jesús y te preguntara, ¿cómo va tu relación con mi Espíritu Santo? ¿Qué le dirías ahora? ¿Qué le dirías? Intimidad. Eso es lo que provoca. La intimidad provoca que se muevan las aguas de los cielos y que fluya el Espíritu. Jeremías lo tuvo claro. Me buscaréis y me encontraréis, porque vendrá el tiempo cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque si no lo haces de todo tu corazón, no vas a hallar al Señor. Lo dice su palabra. Él se revela a los que tienen sed y hambre. Si tú vienes a este lugar sin hambre, no vas a darte nada. Si tú vienes con hambre, vas a ser saciado. Si tú en tu casa lo buscas a Él con sed, vas a ser saciado con sed y hambres. Sed y hambres. Yo le decía a los jóvenes una vez atrás, en casa, que los senté a todos juntos, los jóvenes son el motor de la iglesia. ¿Qué son los jóvenes? El motor de la iglesia. Y estaba yo el otro día con otro de los jóvenes, casi de mi tiempo atrás, de cuando 17, 18 años, y comentábamos cómo los jóvenes nos apuntamos a todos. Yo me acuerdo que el pastor decía, hay vigilia. Ahí estábamos todos los jóvenes. Vamos a abrir la iglesia a las 6 de la mañana al mes de tal que vamos. Ahí estaba, ahí me acuerdo yo de los 4 jóvenes del barrio y esperábamos al que bajaba del Toscal caminando por la carretera vieja, ni siquiera había autopista, y bajábamos allí y íbamos caminando. Éramos los primeros. Y decían culto de varones y estaban los 30 jóvenes y los 4 viejillos atrás. Había algo.
había gasolina en el motor. Había gasolina en el motor. Si no hay gasolina, el motor puede tener 100.000 caballos, pero si no hay gasolina, o si hay una obstrucción ahí, la gasolina no pasa bien porque hay un filtro y no la deja pasar, no sucede nada. La intimidad es la gasolina que mueve todo el vehículo, que mueve la iglesia. Adultos, la intimidad provoca revelación. Hay momentos en tu vida que no sabes hacer con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, que no sabes qué hacer, qué decisión tomar, no sabes. Ten intimidad con el Espíritu Santo y Él va a traer sabiduría a tu vida. Él la va a traer. ¿Entiendes? Yo te puedo aconsejar, yo te puedo persuadir, yo te puedo instruir, yo puedo hacer muchas cosas, lo que dice la palabra. Yo te puedo enseñar, yo cualquiera que tenga una relación con Dios, pero al final es tu intimidad con el Espíritu Santo lo que va a hacer que tomes decisiones sabias. Eso. Ancianos, la intimidad te va a llenar de fuerza. Te va a traer nuevos sueños y visiones que se han de cumplir. La intimidad con el Espíritu Santo le da vida a la ancianidad. Le da juventud, le da valor, le da coraje, le da fuerzas. Eso lo hace la intimidad. Es lo que hace la intimidad. Jesús diría en el Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz y abre la puerta, pasaré y tendré intimidad contigo. Ponte en pie en el día de hoy.